En este ejercicio nos dan dos vehículos que parten del mismo punto. Uno se dirige hacia el norte a 60 km por hora y el otro hacia el este a 25 km por hora. Pregunta: ¿con qué razón está aumentando la distancia entre los vehículos 2 horas después? Muy bien, entonces, para poder resolver este problema nosotros tenemos que preguntarnos de qué trata el problema, qué pide el problema, qué variables necesitamos para modelar esta situación y nos pueda llegar a dar la respuesta que estamos buscando también. Cuáles son los datos que tenemos del problema y qué herramientas matemáticas necesitaremos para poder modelar el problema y, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que realizar en este problema es identificar todas las variables posibles que nosotros aquí encontramos. Entonces, empezamos con esto. Vamos a definir aquí nuestras variables y aquí voy a poner definir variables. Una primera variable es que el auto se está yendo hacia el sur. Vamos a graficar esto. Lo voy a hacer aquí de un color rojo. Y también se está yendo hacia el este. Y parten del mismo punto. Bien. Entonces voy a ubicar aquí el auto. Este auto se está yendo pues hacia el norte. Y este auto se está yendo pues hacia el este. Aquí lo estoy poniendo el auto que va hacia el este, como si fuera un punto. Muy bien, entonces este auto pues se ha movido una cierta distancia. En este caso la distancia que se ha movido es la distancia n. Aquí también este auto que partió hacia el este pues también se ha movido una cierta distancia que la llamaré minúscula. Entonces, de antemano, lo primero que yo puedo identificar es que estamos tratando un recorrido que va hacia el norte de un cierto auto y otro recorrido que va hacia el este de otro cierto auto. Entonces, puedo empezar por ahí. Y yo diré aquí que n va a ser la distancia, en este caso, hacia el sur, podría decir. Y obviamente aquí las unidades. En este caso está en kilómetros porque las unidades nos lo dan en kilómetros por hora. Entonces kilómetros son las unidades, las referenciales que nosotros vamos a tomar. Luego está el vehículo que se está moviendo hacia el este. Entonces aquí también vamos a poner la distancia hacia el este. En este caso pues también está en kilómetros. Muy bien. Pero fíjate en la pregunta. Nos está preguntando con qué razón está aumentando la distancia entre los dos vehículos. Eso quiere decir que entre ellos hay una variable más, que es con la que vamos a responder. Y esta variable es la distancia entre ellos dos. Entonces, aquí yo lo que voy a poner es d mayúscula. Entonces voy a poner aquí que d es otra variable que viene a ser pues la distancia entre ambos vehículos. Y también va a estar dado en kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Pues porque tanto el vehículo que se mueve hacia el norte como el vehículo que se mueve hacia el este, ambos están en kilómetros. Muy bien, entonces hemos hecho nuestra primera parte, que viene a ser la definición de variables. Pero ahora yo necesito ir al siguiente paso. Identificar, para poder resolver al final, responder la pregunta, es identificar nuestras incógnitas, nuestros datos o todo lo que nos están dando del problema. Entonces aquí voy a poner que el siguiente paso es rescatar todos los datos del problema. Bien, ¿qué cosa tenemos? Vamos a ver. Entonces nosotros aquí tenemos primero la velocidad hacia el norte. Entonces nosotros ponemos por aquí que nosotros tenemos la velocidad del auto que va hacia el norte y en este caso esta velocidad nos dice que es de 60 kilómetros por hora.
Ese es un dato. Aquí es por hora. Pero recuerda que esta velocidad es la razón. La razón cómo se está moviendo el auto, ¿no? ¿Qué kilómetros está avanzando por cierta unidad de hora? Entonces, la velocidad realmente viene a ser la derivada de la distancia que está haciendo el recorrido hacia el norte de este vehículo respecto al tiempo. Entonces, ese dato nosotros lo estamos manejando. Vendrá a ser la distancia que, o sea, la derivada del recorrido hacia el norte con respecto al tiempo, que es la razón, que viene a ser en este caso 60. Este es el dato que nosotros estamos manejando en este momento. Otro dato que nosotros también estamos y vemos es la razón de cambio cuando se va hacia el este. En este caso también nosotros vemos que esto lo entendemos como una velocidad y esta velocidad es 25 kilómetros por hora. Pero esto es nada más y nada menos que la razón de cambio que el vehículo hace cuando su recorrido lo hace hacia el norte. Entonces nosotros ponemos aquí que esto es la razón de cambio del recorrido hacia el norte con respecto al tiempo. Y aquí viene a ser 25 kilómetros por hora. Entonces estos son nuestros datos. ¿Y qué cosa nos está pidiendo? Pero antes, ya no tenemos otros datos más. Solamente tenemos estos dos datos. Ya no hay otros más, entonces nos hacemos la pregunta ¿qué cosa pues nos están pidiendo? Entonces vamos a poner aquí y vamos a identificar lo que nos están pidiendo. Entonces a nosotros, si nosotros vemos la pregunta, nos están pidiendo con qué razón está aumentando la distancia entre los vehículos 2 horas después. Entonces, ¿con qué razón está aumentando la distancia entre los vehículos 2 horas después? Entonces, lo que me está pidiendo es la razón de cambio de esta distancia con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. La razón de cambio de cómo aumenta la distancia respecto al tiempo. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner el signo de interrogación porque no sé realmente quién es esto. Pero hay un dato más, que nos está pidiendo justo esta razón en un cierto momento, no en cualquier momento, sino en el momento que el tiempo, y acá voy a poner cuando el tiempo viene a ser exactamente 2 horas. Entonces, estos son nuestros datos, esto es lo que nos piden y en el momento que nos están pidiendo a nosotros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en un siguiente paso es tratar de formar todas las variables posibles. Voy a bajar un poquito, o lo voy a poner ahí todavía, de ahí bajo. Entonces, lo que voy a formar ahora son todas las relaciones posibles que hay entre las variables que yo acabo de identificar. Es decir, cómo relaciono n con e, es decir, el recorrido hacia el norte, el recorrido hacia el este, con la distancia que hay entre los dos vehículos. Entonces, esa parte nosotros la vamos a llamar ecuaciones que relacionan las variables. Es un siguiente paso. Ecuaciones que relacionan las variables. Por eso es importante primero definir tus variables, ver tus datos, para luego tener una clara idea de cuál es la relación que va a existir entre estas variables. Y una clara relación es Pitágoras, porque acá hay un triángulo rectángulo. Entonces voy a poner aquí Pitágoras. Acá voy a poner Pitágoras. A ver, este me salió un poquito gruesito. Y quiero que sea más delgadita. Entonces aquí voy a poner Pitágoras. Y bueno, no es tan difícil de ver que la relación que voy a tener es n cuadrado más e al cuadrado igual a la distancia al cuadrado. Muy bien, pero como nosotros estamos relacionando velocidad y nosotros sabemos que la velocidad es la tasa de cambio y al final es la derivada de n con respecto al tiempo, nosotros podemos hacer lo mismo, pero antes de hacer ello
tienes que tener claro que n depende del tiempo. Porque si te fijas, este recorrido que lo está haciendo depende del tiempo. A un cierto tiempo tenemos un cierto recorrido. Ahí vemos la dependencia de n con respecto al tiempo. Aquí también el por cada tiempo tenemos un cierto recorrido. Entonces vemos la dependencia de respecto al tiempo. Y por ende también la distancia que separa los dos autos también depende del tiempo. Es decir que nosotros, si vamos a derivar con respecto a esa variable dependiente, con respecto a esa tasa que nosotros estamos haciendo, ¿no? Con respecto al cambio que vemos e identificamos. Entonces voy a poner aquí la derivada de todo esto con respecto al tiempo, porque tanto n como e dependen del tiempo. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo, pero la derivada de, en este caso, de d al cuadrado. Entonces voy a poner aquí n al cuadrado más c al cuadrado, y aquí es d cuadrado. Muy bien, vamos a derivar, y vamos a derivar haciendo la derivada implícita, porque recuerda que n depende del tiempo. Entonces, y la derivada, yo estoy haciéndolo con respecto al tiempo, no estoy haciéndolo con respecto a n. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí vamos a tener 2 sale, n queda tal cual, o sea 2 menos 1 quedará 1, pero adentro queda por la derivada de n respecto al tiempo. Luego, esta derivada recuerda que se le va a aplicar tanto a n cuadrado como a e cuadrado. Es que entra la derivada por propiedad. Ahora tenemos aquí que va a ser más, el cuadrado baja, ponemos a e, como si estuviera derivando cualquier variable, como si estuviera derivando una variable con respecto a x. Pero la diferencia es que voy a multiplicarle aquí por la derivada de e, porque estoy aplicando ahí la derivada implícita. Entonces aquí será derivada de e respecto al tiempo. Y aquí también, mira, este cuadrado sale, baja, porque estoy derivando con respecto al tiempo a d cuadrado. Bien, d es el que depende del tiempo. La derivada tampoco es con respecto a d mayúscula, sino es con respecto al tiempo. Y d depende del tiempo. Entonces quiere decir que pongo aquí d, 2 menos 1, ese es 1, y aquí me queda por la derivada de d con respecto al tiempo. Y esto es posible porque d también depende del tiempo. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nosotros tenemos. Me tiene que ayudar a poder dar solución a esto. Si ustedes se dan cuenta, a mí lo que me piden es derivada de d con respecto al tiempo. Aquí lo tengo, aquí está, porque esto es lo que me piden a mí. Pero fíjate que yo, bueno, tengo este dato, que es la tasa del aumento hacia el norte con respecto al tiempo. Aquí también tengo este dato, pero los datos que yo no tengo es n, no sé quién es n minúscula, no sé quién es c minúscula, y tampoco sé quién es d minúscula. Ese es un problema, pero recuerda que a nosotros nos están pidiendo justo ello cuando el tiempo es 2 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo llega a ser 2 horas? Resulta que nosotros podemos saber exactamente cuál es el recorrido que ha hecho el auto que ha ido hacia el norte y el recorrido que ha hecho el auto que ha ido hacia el este, por una regla básica de la velocidad. Entonces, si nosotros recordamos aquel triángulo donde nos decía que E estaba aquí arriba, y aquí V, y aquí T, porque están yendo a una velocidad uniforme. Entonces, E es igual, ¿no? En este caso, velocidad por tiempo, es decir, el espacio recorrido, velocidad por tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar cuando el tiempo pues llega a ser 2 horas. Muy bien, entonces vamos a hacer esto aquí, por acá lo voy a poner. Y primero, ¿cuál es el recorrido de N cuando el tiempo es de 2 horas? Entonces pongo aquí N. N es el recorrido, quiere decir, es como a él, a E, y quiere decir que va a ser igual a velocidad por tiempo. Pero yo tengo la velocidad del norte, que es 60, por el tiempo, que es 2 horas. Esto quiere decir que N viene a ser 120 kilómetros. Al cabo de 2 horas, yo sé que N vale 120 kilómetros, y eso es lo que voy a reemplazar aquí. ¿Ven?
Ya tengo. Ya el problema como que ya está saliendo. Ahora el recorrido hacia el este. El recorrido hacia el este es la velocidad que aunque está yendo, que es 25 kilómetros. Pongo aquí 25 por el tiempo. Velocidad por tiempo. Y entonces nosotros tenemos que E viene a ser 50 kilómetros. Ahora ya tengo N, ya tengo E. Aquí nosotros lo podemos poner en este triangulito. N vale 120 y E vale pues 50. Y ahora la pregunta es, ¿y cuánto vale D? Pero recuerda que esto forma un triángulo pitagórico y puedo usar aquí Pitágoras para poder hallar D. Entonces, nosotros podemos decir que D por Pitágoras viene a ser la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 50 al cuadrado. Entonces voy a poner acá 120 al cuadrado más 50 al cuadrado, lo que hace que D pues sea 130 kilómetros. Muy bien, entonces ya tengo esos tres datos que me faltaban y los voy a reemplazar aquí. Vamos a poner esos tres datos y escribimos, ponemos aquí entonces 2 por N, N vale 120, multiplicado por la tasa de aumento del recorrido hacia el norte, por 60, más 2 por E vale 50, por la tasa de recorrido hacia el este, que vale 25. 2 por D, entonces ponemos 2 multiplicado por D, que en este caso es 130, por lo que nosotros estamos buscando. Muy bien, entonces aquí solo para despejar, tenemos que ver que 2 por 130 lo vamos a mandar a dividir a toda esta expresión. Y cuando hagamos eso, lo que nos va a salir aquí es D, es decir, la tasa de aumento de la distancia entre ambos autos con respecto al tiempo, viene a salir 65. Bien, entonces ahí prácticamente ya hemos casi finalizado. Y digo que casi hemos finalizado por una sencilla razón. Porque nosotros tenemos que terminar redactando nuestra respuesta. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí vamos a redactar nuestra respuesta. Entonces voy a poner acá redactar. Y nosotros redactamos de acuerdo a lo que nos han preguntado. ¿Con qué razón está aumentando la distancia entre los vehículos 2 horas después? Bueno, y nosotros ponemos aquí, voy a escribirlo. Y acá voy a poner, un momento. Y acá voy a poner, de acuerdo a la pregunta, que la distancia entre los dos vehículos 2 horas después está aumentando a una razón de 65, a pesar que aquí no lo dice, pero las unidades que estamos manejando son de kilómetros horas, entonces debe ser sí o sí de kilómetros por cada hora. Bien, eso sería la respuesta y eso sería todo el problema. No te olvides aquí que la herramienta que nosotros hemos utilizado aquí es la derivada. Y ese es como un cuarto, se puede decir como un cuarto punto. Aquí es la derivada y acá lo voy a poner, a ver, de acuerdo a como hemos venido poniendo. Sí, aquí entonces voy a poner que esto es la derivada. Esto es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces hemos planteado sus ecuaciones que relacionan las variables, hemos puesto la herramienta aquí que es la derivada y como último punto ha sido redactar. Entonces estos 5 puntos son la clave para resolver estos problemas, ¿no? Definir variables, datos, las ecuaciones que relacionan las variables, la herramienta que en este caso es la derivada y al final la respuesta. Muy bien, espero se haya entendido este problema.